El otro día también empezamos con problemas. Y después fue toda la noche genial. Claro. Empezamos. Buenas noches. No sé si nos veis en esta nueva conexión. Vamos a ver, tenemos algunos problemas. Vale, ahí tenemos a Rocío. Un segundito, a ver si vemos qué es lo que nos pasa por aquí. Bien, por favor, de ir diciendo si se escucha, si se ve. Buenas noches, Chris, Victoria. Pero os habéis quedado pillados. Vale, un segundito que estamos intentando solucionar aquí una cosa, si no nos vaya a tener que ver desde la cámara de Rocío. Bueno, ahí está Rocío. Hola, buenas noches. Y yo mientras voy a intentar ver qué es lo que ocurre por aquí. Bien, como he dicho antes, estamos teniendo algún que otro problema. Hoy no es de internet, sino del programita. Hola, Cris. Bueno, pues nada, yo no me veo. Veía ahí a Rocío de fondo. Así que vamos a dejarlo esto ya por imposible. Y vamos a hacer el directo lo mejor que veamos para no hacer esperar a nuestro invitado. Eh, Toda la noche empiezo un poquito con el tema del coronavirus y tal. Pero claro, hoy no me voy a meter de lleno. Voy a girar la cámara, por lo menos que se vea de perfil. Por lo menos que se los vea a los dos. Entonces, yo no voy a hacer esperar a nuestro invitado porque, bueno, seguramente él tendrá sus cosas. Y llevo ya un rato con él aquí en línea y tampoco es plan de hacerlo esperar mucho más. Como he dicho antes, tenemos el honor, por decirlo de alguna forma, de tener a un invitado muy especial. Alguien conocido, alguien con el cual he compartido alguna que otra experimentación, investigación, llamémoslo como queramos. A él le gusta que digamos experimentación. Estuvimos en un viaje en Alicante, una investigación que hicimos allá en el preventorio de agua de Busot, en Alicante. Y claro, su compañía fue magnífica, ¿no? Aprendimos un montón de él. Yo creo que no le hace falta presentación. Él es, bueno, ¿cómo decirlo? Sencillamente genial, ¿no? Pedro, buenas noches. Pedro Amorós. Pedro, bueno, eso espero. Bien, pues nada, sin más, Pedro. Hemos compartido algunas cosas, algunas experiencias, pero yo Hola, buenas noches, Pedro. está aquí, está escuchándote. Bien, ¿tú nos escuchas bien? Bien, parece ser que tenemos un pequeño retraso. Entonces, no, vamos a ver. Esto,
¿Nos escuchas? Bien, esto parece ser que lleva mucho retardo, Pedro. Voy a cambiar el micrófono. Bien, ya. No sé si se escuchará un poquito mejor. Bien, bueno, Pedro, un maestro. ¿Qué decir? Yo prefiero que seas tú el que nos cuentes. A ver, nos están indicando Que no se oye a Pedro. que no se escucha, que no se oye a Pedro. A ver, ahora. Sí, yo sí te escucho. Lo que no sé es. Bien, quizá un poquito saturado. ¿Puede ser? ¿Vale? Bueno. Ahora mejor. Ahora mejor. Ahora magníficamente bien. Sí, sí, genial, genial, genial. Que a ti sí te oyen, pero que a Pedro no llegan a escucharlo. Que no llegan a escuchar a Pedro. Pues eso es un problema. Eso es un problema. Vamos a ver si solucionamos esto. Vale. Pregunta si alguien... Bueno, a ver a nuestros invitados, a ver si alguien me puede decir si tenemos a Pedro, si se le escucha. Que no se escucha. Nada de nada. Bueno, pues vamos a ver qué solución le damos a esto. ¿El qué? Bien, Pedro. Parece ser que tenemos algún problema técnico. A Pedro no se le oye. Voy a cambiar la conexión. Vale, vamos a ver qué es lo que hacemos aquí. Vamos a ver que estoy tocando aquí los controles del sonido. Nos comentan que a él no se le oye nada y que se queda muy bloqueada la pantalla. Vale. Vale. Estaba aquí que tenías una conexión un poquito. ¿Sí? Vamos a ver si esto... He cambiado la conexión. Que sí se le ha escuchado a Pedro. Pedro, ¿sigues ahí? ¿Pedro? Sí, sigo aquí. Estaba mirando
Vale. Sí, hola, 1, 2, 3. Sí. ¿Me escucháis? Estoy cambiando las conexiones. Voy a ver Muy si bien. esto... A ver si puede ser. Claro. Bien. Parece ser que podemos... Dice que se le oye perfecto ahora, se le escucha perfectamente. Bien. Se te escucha ya perfectamente. Sí, muy bien. Vamos a ver. Perfecto, ya lo has arreglado, Andrés. Ya hemos arreglado algo. Vamos a ir ahora a Muy otro bien. sitio. Te vamos a sacar en pantalla. Así puede ser. Muy bien. Bien. Ahí está Muy ya en bien. pantalla. Bien. Estupendo. Hola a todos. Hola, buenas noches. Bien, ¿me podría decir alguien si se escucha a Pedro? Si se nos escucha Hola. a todos, a Rocío, a mí. Vale, a partir de ahora que es cuando está emitiendo la imagen. ¿Nos veis bien? Vamos, ¿se ve bien la imagen? ¿Se nos escucha? A ver si alguno de nuestros seguidores. Y se te escucha un poco con eco, pero que se ve bien. ¿Vale? Que a nosotros se nos escucha con eco. A nosotros se nos escucha con eco. Bien, ya tiene el eco quitado. Vale, a Pedro se le escucha bien, ¿no? ¿A mí me escucháis bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, Bien. estupendo, estupendo. Bueno, pues... Aunque esto está costando un poquito de trabajo, A ver si... vamos a intentar a ver si al final lo conseguimos. Bien, Pedro, como te iba diciendo, no necesitas presentación. Pedro Amorós, Gracias. con el cual he compartido un par de experiencias, ¿no? Bastante buenas, bastante bonitas, Así es. muy gratificantes, en las cuales hemos aprendido mucho. Entonces, yo estoy poniendo Nos cámaras. comentan que no toquemos nada. que se escuche Vale, bien. no tocamos nada. Bien, no voy a cambiar ni de cámaras. ¿Vale? Entonces, Pedro, no sé, cuéntanos. Yo quiero aprender, yo quiero saber. Tú sabes que yo soy de los que se mantiene callado e intenta escuchar. Bueno, es que tengo que decir que estar con Pedro es un maestro. Y sobre todo en la disciplina de la psicofonía, de las pruebas de audio, ¿no? Lo es también muchas cosas, ¿no? Es un magnífico investigador, ha tenido también buenos maestros y ha tenido también muy buenos padrinos, por decirlo de alguna forma. Pero Pedro, eso ya lo sabemos. Cuéntanos. Aquí estamos. Bueno, pues ante todo muchas gracias Andrés, a todo el equipo de Pandora, que sois estupendos. Rocío, que está ahí en la mesa, que yo no os veo, pero vamos, sé que si lo estáis viendo, pues es para mí un verdadero placer estar aquí un ratito con vosotros. Y por supuesto a todos esos que estáis ahí detrás, en los seguidores, los amigos, los usuarios de los distintos canales que tiene Pandora y que bueno, pues que en cierto modo hacen todo esto por vosotros, ¿no? Y para eso estoy yo aquí, ¿no? Para amenizar un poco, para contaros un poco de mis andanzas, de mis cosas y mis investigaciones. Yo tengo que decir que efectivamente he compartido algunos momentos interesantes con este magnífico equipo de trabajo que a mí me impresionó sobre todo ver por la cantidad de equipos que llevan dentro de sus investigaciones, lo en serio que se lo toman todo como debe de ser y por supuesto dentro de lo que se llama la investigación paranormal hay que saber buscar cuál es la esencia. Y esa esencia es lo que nos transmite la pureza de la investigación, porque errores podemos cometerlos todos. Esto es así, y el que no cometa errores es que no es humano, y hasta los dioses cometen errores, y se demostró desde tiempos de la antigua Grecia. Pero yo creo que, en efecto, podríamos decir que pues yo aparezco dentro de lo que es el mundo de la investigación hace mucho tiempo.
yo era muy pequeño, tenía 11, 12 años aproximadamente, y fue entonces cuando empecé a decantarme por el fenómeno paranormal en sí, la esencia de lo paranormal, intentando buscar explicaciones a lo que no lo tenía. Siempre he sido muy cientificista, me ha gustado la ciencia por encima de todas las cosas. Siempre el método científico ha sido la pauta de trabajo mía y desde luego en paraciencia no se puede aplicar el método científico. No se puede aplicar porque es muy difícil. Aún así, yo siempre he intentado acercarme y yo diseñé lo que era el método paracientífico de investigación, que además está publicado, expuesto en varios simposios, en varios congresos y demás. Y de algún modo, bueno, pues hemos intentado llegar a la gente para que se tome el punto de la parapsicobiofísica, como es como se llama la parapsicología, de una manera cercana, pero también con respeto. Porque, bueno, sí, podemos coger nuestros grabadores y marcharnos al campo a grabar psicofonías, que es lo que nos gusta, por lo especial que tiene. Pero esto es experimentar. Luego hay que investigar. Y la investigación se hace dentro de lo que es un laboratorio, ¿no? Y eso es un poco la pauta de trabajo que yo he ido llevando desde mis inicios hasta prácticamente hoy en día, ¿no? Evidentemente vamos desarrollando, pues por ejemplo, en el canal mío de YouTube, en Aventura del Misterio, pues estamos haciendo directos, estamos haciendo reportajes, investigaciones, prácticamente conforme voy investigando yo en determinados sitios, no siempre lo publico, pero la mayor parte de investigaciones sí que las expongo ahí para que lo sepáis un poquito y veáis cómo se hace. Además también hay un curso de psicofonías que, bueno, no había, y yo creé un curso de psicofonías y creo que todo el mundo tiene derecho a tener esto, aunque no puedan comprarse libros por el tema económico o por lo que fuere, pues este curso está accesible para todo el mundo, es gratuito y es interesante saber cómo, llevamos 5 capítulos ya, cómo pautar lo que es la psicofonía, conocer la historia. Esto, grosso modo, es un poco, bueno, pues la actualidad mía ahora. Bueno, tengo que decirte que me llegan todos los vídeos de YouTube que haces en directo, que los veo. Lo que pasa es que a partir de ahora los voy a compartir en Facebook. Así también tiene mayor difusión. Muy bien, claro, sí. Entonces, curiosamente, esa última palabra que siempre pones en tu WhatsApp, gracias por existir. Sí. Yo creo que tendríamos que darte las gracias por existir. Tendríamos que dártela a ti, en cualquier caso, ¿no? Es un placer. Pedro, ya supongo que muchos de nuestros amigos que nos están viendo conocen todo el tema de Belchite, ¿vale? Uh-huh. Pero Sí. además de Belchite, no sé, sorpréndenos con algo que te haya llamado poderosamente la atención, que haya sido algo que hayas Bueno, dicho, cachis, vaya. yo me decantaría si tuviera a ver, tengo muchísimas anécdotas que contar, desde lo humano hasta lo casi divino, entre comillas, y desde luego en un tono de broma, ¿no? Porque Uh-huh. desde luego de divino esto yo no sé si tendrá mucho, pero sí que tiene mucho de humano. Eh, yo me centraría, creo que podría ser un tema interesante abordar el tema de Belchite, ¿no? Pese a que esté muy manido, yo estoy realizando una investigación en cuanto a todo lo que se ha llegado a obtener allí. Yo recuerdo que en el año 1999 yo tuve la oportunidad de estar allí pues, con varios amigos de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y por supuesto estuvimos ahí investigando en Belchite, ¿no? Yo recuerdo a Ángel Briongos, el coordinador de la SEIP ahora en Aragón, antes era en Zaragoza, me decía, Pedro, ¿tú qué opinas de las psicofonías de Carlos Bodanich? Bueno, en Belchite se grabaron una serie de psicofonías en el año 1986 por parte de un querido amigo que es Carlos Bodanich, el cual, bueno, pues supuestamente obtuvo unos sonidos muy extraños que parecían haber salido directamente de la batalla. Claro, yo cuando escuché esto por determinados programas de televisión,
pues no di crédito a ello, es decir, no me lo creo. Esto son simples grabaciones de, de apoyo que pueda haber hecho algún técnico de radio. Yo recuerdo que hablando con Carlos, bueno, pues llegamos a estar conversando sobre cómo se habían obtenido estas grabaciones que él hizo, y esto fue mucho después de haber estado yo ahí la primera vez, ¿no? Y él me dijo que habían ido a grabar un programa de Radio Heraldo y, bueno, se llevó un técnico y allí estuvieron grabando psicofonías en lo que es la iglesia de San Agustín, concretamente. Bueno, y en algunos otros puntos. Bueno, pues él puso aquello y cuando llegaron al estudio la sorpresa fue mayúscula porque decían que habían escuchado como unos bombardeos. Bueno, es interesante tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la hipótesis que vamos a hablar ahora a continuación, ¿no? Y que el propio Carlos Bogdanich, bueno, pues me comentó cómo se habían obtenido. Estábamos hablando de como unos bombazos. Desde luego, lo que estamos acostumbrados a ver no en algunas cadenas de televisión que lo han llegado a publicar, no son realmente las psicofonías de Carlos, porque las tengo yo aquí además, la copia de la cinta original que me la trajo el propio Carlos. Y bueno, ahí es donde tenemos que hacer el primer punto de inflexión. Esto por un lado, y ahora comentaremos un poquito más de cerca, ¿no? Claro, yo sabiendo esto, me voy a Belchite, estoy en Belchite, en el Pueblo Viejo, con Javier García Blanco, con Ángel Briongos, con José Ignacio Latorre, con varios compañeros de la SEIP de distintas poblaciones, y realizamos una investigación, unas grabaciones psicofónicas. La sorpresa fue mayúscula cuando a las 2 de la mañana se grabó un avión en picado, haciendo un picado y soltando una bomba. Vaya. Claro, esto además es una grabación que se publicó en la revista Más Allá, con un CD, con un disco compacto que se regalaba en aquel entonces, que Javier Sierra me pidió que realizase, y lo hice con muchísimo gusto. Y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues estas psicofonías empezaron a hacerse bastante famosas, sobre todo porque yo las saqué en televisión, en Antena 3, Alerta 112, con Monsantiso, con Telecinco y varios otros, con Televisión Española y varias cadenas, y con Cuarto Milenio también, me parece que fue el primero o el segundo programa. Bueno, pues salieron estas grabaciones, ¿no? Lo curioso de todo ello es lo que me ocurrió a continuación. A continuación, vale, yo allí grabo como dos bombas cayendo, boom, boom, con las deflagraciones que se producen. Grabo un fusilamiento o algo parecido con una calidad muy mala, pero ahí se obtiene. Vale, pasa el tiempo, Belchite coge mucha fama a raíz de todas estas grabaciones psicofónicas que se exponen. La gente estaba un poco ansiosa de ver esto, de saber lo que había pasado. Yo no sabía que se habían tomado demasiado en serio el tema de las... Ahora creo que te veo. ¿Ah, sí? Andrés, pues genial. Sí, te estoy viendo. Genial. ¿Ves cómo se va arreglando todo? Sí, al final... Te veo un poquito en la oscuridad, pero ahí te veo perfectamente. Bien. Bueno, pues estaba contando que pasa el tiempo, pasan las cosas, Belchite se hace muy popular en ese sentido, y a mí me invita el ayuntamiento para realizar una... ahora te veo perfectamente. Bien. Antes parecías una cara de Belmez, ahora ya te veo como mi amigo Andrés. Pero bueno, entonces... claro, pasa el tiempo, a mí me invita al ayuntamiento a dar una conferencia junto con el grupo ECATE Granada y junto con el grupo de TCI España, con mi querido amigo Antonio Pastor. Estaba Juanma, sí. Estaban varios compañeros de la SEIP. Bueno, había un grupito de investigadores allí estupendo. Estaba también el coordinador de la SEIP en Sevilla, David Flores. Bueno,
había un elenco para mí de amigos, lo primero, y luego de compañeros, ¿no? Y todos tenían su pauta metódica. Estuvimos investigando 2 días en Belchite. Yo di las conferencias, lógicamente. Conocí a uno de los supervivientes de la batalla de Belchite, que vino a verme. Bueno, me sorprendió mucho. Y estuve muy a gusto, muy bien en este pueblo tan maravilloso. Lo curioso ocurrió después. Y ahí es cuando yo ya no tengo explicación, y esto me da pie para hablar un poco del tema que creo que podríamos tocar, que puede ser un tema interesante. Sí. Lo que me ocurrió después fue cuando terminamos a las 5 de la mañana de investigar en Belchite, en el pueblo viejo, y nos vamos a la casa donde estábamos alojados. Una casa rural, muy bonita, preciosa. Además era la antigua casa del farmacéutico, y el propietario, antes de partir hacia Belchite, a mí me dijo, bueno, me enseñó toda la casa, y es una casa muy antigua. Y me dijo, ¿usted sabe, señor Amorós, que esta casa fue utilizada por el mando del bando republicano en tiempos de la batalla de Belchite? Y digo, ostras, ¿qué me dices? Estamos hablando del general Pozas. Joder. A ver, tenemos que tener en cuenta que Belchite estaba tomada por el bando republicano. Y bueno, pues el bando nacional y el bando republicano iba avanzando para ir conquistando distintas ciudades, y la última en caer entre Quinto, Codo y Mediana fue Belchite, que estaba en poder del bando nacional. El bando nacional se resistió, y así ocurrió la batalla de Belchite, que debería de haber durado unas horas o un par de días como mucho, y duró varias semanas. Tantas como para causarse, según algunas crónicas, 6 o 7.000 muertos. Y algunos dicen que hasta 12.000 muertos. Pero bueno, yo no sé si había tanta gente allí, pero bueno, el caso es que sí que había muchísimos muertos, miles de muertos. Yo he visto imágenes de televisión española que apuntan como crónica para comprender lo que es una batalla. El propio Franco dijo dejarlo así para que todo el mundo sepa lo que es una batalla y que nadie se me subleve más. Esta es la realidad, ¿no? Claro, yo estando en esa casa, situada en la población de Lécera, la casa se llama El Ralenco, y bueno, pues tengo la sorpresa de que este hombre me dice esto y me enseña una bodega. En esa bodega, ahora me estoy viendo yo a mí, no sé si será normal. En esa bodega me explica él que... Sí, en esa bodega me explica él que, en cierto modo, se escondía la gente. Tenían como unas pestañas, en unas escaleras que bajan a un pozo, pero yo sabía que ahí había algo. Andrés, Rocío, sabía que había algo. Y bueno, llegamos a las 5 de la mañana, Belchite, y nos ponemos a grabar allí. Yo les digo a los chicos, sé que estáis muy cansados, pero yo quiero realizar 2 grabaciones. Todo esto que estamos hablando quedó grabado absolutamente. Todo, en vídeo. Se puede ver en Aventura en Yo no lo he visto. Y allí fue la gran sorpresa que realizamos 2 grabaciones de un par de minutos, bueno, no recuerdo, se pueden ver allí, se pueden ver, vamos, ahí está. Y en un momento yo pregunto qué era lo que había ocurrido en esa bodega. Y en ese instante, en el playback, es decir, cuando llegamos al estudio, descargamos todo el material y analizamos lo grabado, yo recuerdo que estaba, como estoy hablando contigo, con Juan José Molina Vadillo, mi querido amigo. Bueno, estábamos hablando de las grabaciones que habíamos obtenido. Y empezamos a revisarlo todo el material, y nos encontramos ese fragmento donde aparece, cuando yo digo lo de la bodega, como un brazo lanzando una granada y explotando. Vaya. Si no recuerdo mal, este fragmento de audio
bueno, este fragmento de audio lo han analizado varias personas que conocen el tema armamentístico y, y por supuesto, han llegado a una conclusión, y es que se trataba de una granada tipo Lafitte. Esto es lo que me dijeron. Yo no tengo ni idea de armamento, pero sí se oye el deflagrar de una explosión que evidentemente allí no había, ni hubo, ni pudo ser, y se escucha, perdón, como lo estaba grabando con muy alta calidad, se escucha nítidamente, pero nítidamente, ¿no? Entonces, claro, esto supuso un hándicap para mí, porque ya lo había supuesto el hecho de haber grabado un picado en un avión, de haber grabado algo que parece un fusilamiento. Ya lo supuso el hecho de grabar un par de bombazos que caen. Algo raro, también otro equipo de la SEIB grabó un disparo, pero un disparo y se escucha, ¿no? Pero ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué se produce, no? Y el colmo viene con otro de los reportajes bueno, estuve grabando con mi querido amigo Moisés Garrido Vázquez, que él ahora está viviendo en Alicante, él era de Huelva, bueno, y ahora vive en Alicante, y estuvimos realizando una aventura del misterio precisamente en el campo de concentración de Albatera. Albatera es una pequeña población muy cercana a Alicante, donde antiguamente hubo un campo de concentración en el año 1944. Bueno, cuando terminó la guerra, realmente se confinaron allí durante 8 meses a unas personas, a toda la gente del bando republicano que el bando nacional había apresado en el puerto de Alicante, para conducirlos a 2 campos de concentración que se hicieron. Uno era el campo de los Almendros y el otro era el campo de Albatera. El campo de Albatera estaba designado para que hubiera 2.000 personas y metieron a 30.000 personas. Joder. Esto es fuerte, lo que estamos diciendo. Son tiempos de guerra que nadie los quiere, pero bueno, en cierto modo nos da que pensar, sobre todo porque estamos en un lugar muy, muy, muy fuerte. De ese campo de concentración, Andrés, no queda nada. Queda simplemente una garita que van todo el mundo a visitarla, porque era de tiempo, era un horno de pan en aquel entonces, en tiempos de, porque bueno, tiene una historia, ¿no? En tiempos más antiguos era un horno de pan y luego pasó a ser una garita de vigilancia, justamente cuando ocurrió todo esto que estamos hablando, ¿no? Pues allá que me voy con Moisés y encontramos otra construcción perteneciente al campo de concentración. El campo tenía 200.000 metros cuadrados, es decir, no era pequeño. Y en uno de los caminos de acceso encontramos una garita en la que perfectamente podía haber sido parte de esas construcciones de vigilancia, e incluso tenía la misma estructura que una caseta de vigilancia. Era realmente algo que no podía fallar. En un momento yo piso una rama, cojo la rama del suelo, está grabado todo en vídeo, se puede ver. Y en ese instante la cojo del suelo, la lanzo y ahí se produce algo. Yo rebobino, escucho, rebobino, escucho, y me doy cuenta de que se había quedado grabado como un disparo, pero un disparo de un arma. Bueno, no dudé mucho en enviársela a Moisés. Moisés la ve. Esto es alucinante, Pedro. Y se la envié a 2 compañeros de la SEIB también, que conocen perfectamente el tema de la armamentística. Uno que es Nacho Ojeda, que es mi querido amigo Nacho, y otro que es Juanma, de los equipos de la SEIB en Madrid. Allí fui. O sea, la conclusión fue tajante, rotunda. Y me dicen: Pedro, lo que has grabado es el abrir un cerrojo, cerrar el cerrojo, apuntar y disparar con la salida del proyectil. Empezamos a analizarlo y efectivamente coincidía.
y me dijeron incluso el modelo del arma. Esto es fortísimo porque he cogido el abrir cerrojo, cerrar cerrojo y disparo de un Mauser C90 que ellos me enviaron. El Mauser C90 precisamente era el utilizado por el bando nacional, si no me equivoco, en tiempos de la Guerra Civil de España, y coincide perfectamente. El patrón de uno y el patrón de otro son similares. Es impresionante. Esto que estoy contando para mí es una ruptura de control. Es algo que no llego a comprender, no sé por qué se produce, no sé a qué obedece, pero sí tengo varias teorías, varias hipótesis, ¿no? No quiero que esto sea como una conferencia, sino que interactuemos un poco. Esta es la historia del planteamiento que creo que es interesante tenerlo en cuenta. Bueno, yo me he quedado un poquito impresionado, ¿no? Bueno, de todas formas, este hombre siempre sorprende. Entonces, bueno, nuestros oyentes nos están viendo ahora porque hemos cambiado la pantalla, hemos hecho la transición a nosotros. Esto es lo que se va a ver hoy. Han fallado todas las cámaras, solamente que se nos queda una con vida, así que vamos a aprovecharla. Bueno, Pedro, tú dices que no pretendes que esto sea una conferencia, pero es que a mí me encanta. Sí, Y es es que sí. los que nos están viendo y demás, los espectadores nos están diciendo que es que ellos están absortos escuchándote, que están todos ahí callados escuchándote de lo interesante que les parece a todos y que ninguno quiere, digamos, perderse detalle de lo que vas contando. Muchas gracias a todos, es un placer. Gracias. Bien, ¿teníamos por ahí alguna pregunta, ¿no, Rocío? Sí, estoy aquí apuntando algunas preguntas, por ejemplo, a ver, nos pregunta Emilio que cuál es la teoría sobre de dónde puede venir una psicofonía y cómo la definiría. Muy interesante. Bueno, podríamos definir una psicofonía como ese fenómeno extraño de origen paraacústico, es decir, acústico. En parapsicología todo tiene la partícula para, ¿no? Delante, que es más allá, que no tiene una explicación racional. Y me explico. Desde el punto de vista físico, cuando nosotros escuchamos una voz humana, sabemos que la voz humana tiene unos matices, tiene unos factores y por supuesto tiene lo que se llama un tono, un timbre y una frecuencia fundamental. Entonces, esto es lo que caracteriza el poder reconocer, entre otras cosas, que es fulanito o menganito el que ha hablado. Esto se utiliza en fonografía forense. Yo trabajo con el tema judicial en fonografía forense, muchas veces, no siempre, pero como perito judicial que soy. Y esto se utiliza para identificar que una persona ha dicho algo. Pues, por ejemplo, te voy a matar. Alguien lo graba, se presenta como prueba en un juicio y mi trabajo es decir, sí, ha sido esta persona, con una prueba indubitada que nos ha dicho esta frase, se ha comparado y los parámetros vocales y oscilográficos son exactamente iguales, con lo cual ya el tribunal toma un veredicto, ¿no? Bien, pues una psicofonía carece de todo esto. Una psicofonía es ese fragmento sonoro que se graba en un ambiente silencioso, que responde textualmente, no siempre, pero a veces, que responde a una llamada, una interacción, un feedback con el propio experimentador y que no tendría por qué estar, pero está. Son voces que quedan recogidas en el sonido de fondo de las grabaciones. Son voces que a veces asaltan de una manera poderosa y según esta aparición tienen una denominación. Psicofonías hay de tres tipos, lo que son las microfónicas, las psicofonías obtenidas por el sistema transradio y las obtenidas mediante un sistema que se llama voces directas o de forma directa. Dentro de las microfónicas, evidentemente, tenemos las psicofonías por absorción, que producen absorción de sonidos, como es el caso del fusil que yo estaba comentando antes, y tenemos las psicofonías espontáneas, que son las que surgen también por absorción, y ahora explicaré por qué, pero
del nivel cero de grabación. Por ejemplo, si nosotros estamos en una casa abandonada y de repente en el sonido de fondo escuchamos algo que parece una voz y empezamos a amplificar, siempre nos damos cuenta de que hay matices, registros sonoros que se encapsulan dentro de ese sonido de fondo. En tiempos de Fredrik Jürgenson, en el año 1959, cuando se descubre la psicofonía, el propio Jürgenson lo comentaba en uno de sus artículos. Bueno, yo tengo alguno de sus libros y también en algunos de mis libros, el libro de la psicofonía, por ejemplo, que es el último que hay sobre psicofonías que yo escribí, pues allí aparece esto, ¿no? Y aparece este pequeño dato. Cuando Jürgenson empezó a grabar accidentalmente algunas de sus psicofonías y aparece la psicofonía real, se grabó el sonido de una cascada, como de ponerte debajo de la ducha y abrir el grifo. ¿Qué significa esto? Un aporte de ruido blanco. Yo ya en el año 2000, cuando publiqué mi primer libro, en el 2001 concretamente, ya planteé un experimento que yo lo potencié durante muchísimos años, que era la utilización de ondas portadoras. Es decir, yo partía de una base, la hipótesis de la transformación energético-sonora, que fue la que yo diseñé, partía de una base. El sonido, quiero decir, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y desde ese prisma, desde esa base, siempre tenemos que hacer alusión a lo que es esta ley física, porque es el primer principio de la termodinámica y de la conservación de la materia. Con lo cual, obedece a lo que es una regla, una ley física. Por supuesto que cuando esto lo llevamos al campo de lo paranormal, al campo de la psicofonía, nosotros necesariamente, y hago alusión a una frase que decía mi querido amigo Germán de Argumosa, el profesor Germán de Argumosa, que era la de, digamos, la conducta, el comportamiento efecto-causa. Esto mi buen amigo Santiago lo cuenta muy bien, porque Santiago Vázquez, quiero decir, porque realmente él es muy seguidor fue uno de sus pupilos aventajados y más destacados del propio profesor y que desde luego para mí me merece un grandísimo respeto. Y ese consciente trascendental decía así: si tenemos un efecto pero no tenemos una causa, esta causa, desde el punto de vista ontológico, podría llegar a decirse que estaría dentro de lo que es un estadio dimensional distinto. Y ese estadio dimensional formaría parte de algo que no vemos y que posiblemente hubiera sido la causa de producción de esa causa paranormal. Y por ello, estas psicofonías se forman por transformaciones energéticas. Estas transformaciones energéticas son las que conforman el sonido. Por lo tanto, todas las psicofonías, tanto las microfónicas como las de absorción, se generan a partir de determinado sonido ambiente que hay. Otra cosa son las voces paranormales, que esto, si queréis, lo podemos explicar. Pero la base de formación de las psicofonías es esta. Bueno, pues yo pienso que mejor explicado es imposible, ¿no? Y eso también podemos enlazar con una pregunta que nos hacía Cristina Hernández, que nos preguntaba que si la psicofonía pueden ser solo residuos de imágenes y sonidos que han quedado ahí, o bien que si puede haber psicofonías de alguien que esté en un momento en el que haya fallecido pero que no se ha ido del lugar. Digamos, se puede enlazar un poco con lo que estabas comentando de que siempre es como un aporte de sonido ambiental. Claro. Voy a ser más escueto porque me he dado cuenta que me he enrollado mucho, así que prometo ser más directo para que... Está todo el mundo sordo, ¿eh? Yo creo que bueno, es todo tuyo, ¿eh? Yo tengo prisa. Lo agradezco. Bueno, desde el punto de vista de la perdurabilidad del alma, tenemos que comprender que, en efecto, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, sí. Y nosotros somos energía, sí. Por lo tanto, desde mi planteamiento personal, nosotros nos transformamos en otro tipo de energía.
Para que os hagáis una idea, cuando vosotros arrancáis un coche, el coche arranca, el motor, porque tiene combustible y la energía química produce energía mecánica, porque se mueve, energía cinética, porque desarrolla un movimiento que produce un rozamiento incluso en el aire, energía calorífica, porque tocas el motor y está caliente, energía lumínica, porque tú enciendes las luces y se iluminan los faros y se produce luz, claro, con un alternador, con una batería, pero si no hubiera movimiento del alternador, la batería se descargaría y también hay otra energía química que ilumina, es decir, que cuando tú pones gasolina, generas una cadena de transformaciones energéticas que desembocan en otro tipo de energías. Cuando nosotros, de algún modo, fallecemos, esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero muy probablemente desencadenemos otros tipos de energía. Y es probable que estas energías puedan llegar a pulular, a moverse, a trasladarse en estadios dimensionales distintos. Depende de muchos factores. Es probable que en algunas de estas capas de que ahora la física cuántica está descubriendo y que la teoría de supercuerdas y la unificación de las 5 teorías junto con la teoría M de Edward Witten, la teoría de la membrana cuántica, ya apunta, y ya lo decía el propio Stephen Hawking antes de morir, que muy probablemente tengamos 12 dimensiones probables cercanas a la nuestra. Entonces te planteas que en alguna de estas dimensiones pueda llegar a caber este tipo de existencias. Hablamos de energías inteligentes que se comunican con nosotros. Podemos llamarles espíritus, podemos llamarles almas, podemos hacer alusión a ellas como entes, voces amigas, como queramos llamarles, pero desde luego para mí tienen una conciencia trascendental, podemos comunicarnos con ellas, es indudable, o con este tipo de energías, y todo obedece, o sea, su tipología obedece a varias causas. La primera de ellas, pues evidentemente estaría ahí como lo que nosotros comprendemos como una comunicación bilateral. Y la segunda podría llegar, y esto es un planteamiento, a residir en el lugar por lo que nosotros conocemos como una voz espectral o una voz de origen paranormal, que es lo que yo estaba comentando antes. Pues, por ejemplo, una psicofonía muy fuerte que tiene tono y timbre característico. Este tipo de voces se salen de la norma, porque normalmente las psicofonías suelen presentar armónicos en frecuencias muy características del ruido, porque todas las psicofonías se forman aparte del sonido de fondo. No existe un tono y un timbre. Un fantasma no tiene garganta, no tiene laringe, no tiene... Entonces, ¿por qué se queda grabada una voz con tono y timbre? La mayor parte de psicofonías sabéis que tienen como origen una transformación energética. Tienen, pues a lo mejor un pequeño ruido del ambiente ha llegado a generar una voz. Por esa modificación, esa energía sonora ha sido aprovechada por esta voz para coger, como un niño coge una bola de plastilina y hacer un monigote, crear una voz. No sabemos cómo lo hacen, pero ahí está, ¿no? Entonces, tendríamos las psicofonías que se comunican bilateralmente, que responden a nuestras preguntas, y otro tipo de psicofonías que también, de algún modo desconocido, parecen provenir de un estadio distinto, de una dimensión paralela y que probablemente sean voces espectrales. Bueno, yo creo que también ha sido respondida, ¿no? Y con creces, ¿no? Que estoy aprendiendo cosas hasta yo, Pedro. Todos aprendemos de todo. Yo simplemente soy un transmisor. Bueno, un transmisor muy bueno, ¿eh? Bueno, acércate al micro porque es que si no tenemos el micro no se te escucha. Seguimos con las preguntas y esta es de Carmen José García, que nos comenta que cuál fue la psicofonía más impresionante que escuchó sin aparatos. En este caso estaremos hablando de parafonía, si no tengo mal entendido los términos. ¿Cuál sería la más impresionante que ha llegado a gastar?
a simple oído. Bueno, hay que decir, Rocío, que psicofonía y parafonía es lo mismo. Es decir, textualmente, voy a explicarte esto primero y luego nos metemos con la psicofonía de Carmen. Porque creo que también es interesante saberlo. Hablamos de psicofonías y hablamos de parafonías, ¿vale? Normalmente todo el mundo hablamos lo que es psicofonía. Mis libros se llaman psicofonías, voces del más allá, psicofonías, quién hay ahí, psicofonías, voces de otra dimensión, el gran libro de las psicofonías. Todo hace alusión a lo que es el tema psicofónico. ¿Y por qué? Porque realmente el concepto que se conoce es la psicofonía, aunque su nombre verdadero, debería de ser parafonía, porque es un sonido de origen paranormal. Las partículas para y fonía significan más allá del sonido, con lo cual hacemos alusión directa a un fenómeno que podría llegar a tener una explicación desde el punto... Oye, se ha puesto mi gato aquí, no os asustéis. Voy a bajarlo un poco porque sí. Mira, me lo pongo aquí y ya está. Sí, porque me ha abordado el gato. Vale, me cojo a la conversación. Esto significa que desde el punto de vista técnico, lo que es literal, lo que es la partícula parafonía, estaría definiendo el sonido de origen paranormal. Cuando hacemos alusión a lo que es una psicofonía, estaríamos haciendo alusión a un sonido que supuestamente proviene de la mente. Esto no es así. En la mente, y todo fue por culpa, entre comillas, lo hizo con buen corazón, pero no le salió bien, de un gran investigador que se llamaba... se me ha ido, ahora me acordaré, pero utilizó a un medium, Attila von Szilard, en el año 1956, para intentar demostrar que la mente del medium en estados alterados de la mente podía grabarse en un disco de 72 revoluciones por minuto. Lo propuso a la Sociedad American Physical Research y se lo publicaron, el artículo, hasta el punto en el que todo el mundo empezó a darse cuenta de que este hombre, que no me acuerdo el nombre, pues se había salido un poco de la norma y no podía ser. Es decir, como un medium, por mucha potencialidad que tenga, puede llegar a grabar un disco de 72 revoluciones por minuto con voces, ¿no? Con las voces que se comunicaban con el medium. Era un poco ilusorio. Y es así como llega hasta nosotros lo que es el concepto de psicofonía en castellano, porque el verdadero nombre de todo esto se llama Electronic Voice Phenomenon, y parte, evidentemente, de lo que son las partículas inglesas, que ya desde entonces se empezaron a llamar voces del universo o voces electrónicas, ¿no? Entonces, este es el verdadero origen. El verdadero nombre, ¿cómo debería de ser? Parafonía, porque lo define. Pero si tú sales a la calle y hablas a alguien y le dices, ¿sabe usted lo que es una parafonía? Te van a decir, pues no lo sé. Pero si le dices, ¿sabes lo que es una psicofonía? Entonces sí que lo tiene claro. Es por ello por lo que, claro, nosotros asociamos el fenómeno a la nomenclatura de psicofonía, porque realmente es como define el propio fenómeno. Su definición propia sería parafonía. Y como contestación a la psicofonía que más me ha impresionado nunca, fue, yo tengo varias, incluso varias que me han llegado a impactar de manera directa, ¿no? Unas voces monstruosas que grabé, muy extrañas, que, no sé, no tenían una característica normal, parecía un monstruo. Yo no sé qué era aquello, pero sí que sé que era de origen monstruoso, ¿no? Eran unos rugidos extrañísimos, extraordinarios, que no sé cómo se llegaron a producir, ¿no? Esta me impactó mucho, ¿no? Aunque tengo algunas otras muy interesantes. Perfecto. A ver, si también había otra pregunta que era casi igual, de Noelia, que nos comentaba que si era la de la investigación de Jack el Destripador.
Nos ha dado ahí también soporte. No, bueno, no. Vaya. Voy a aclararlo, voy a contar esto, porque hoy es día 8. Mañana tendría que partir a Londres para seguir la investigación durante una semana de lo que se averiguó en Whitechapel sobre Jack el Destripador. Estuve hace unos años, por desgracia no voy a poder ir, voy a tener que estar aquí y bueno, pues es una pena. Pero sí es cierto que en mi anterior viaje no conseguí muchos resultados y solamente grabé uno en una iglesia en la que se han rodado multitud de películas que nunca me acuerdo de ninguna, pero hay muchas, que se llama San Bartholomew, la iglesia de San Bartholomew. Durante una semana entera estuve ahí por Whitechapel, por Ten Bells, por determinados callejones, incluso estuve grabando psicofonías donde Jack el Destripador asesinó a Catherine Ed Owens, donde arrojó su delantal ensangrentado. Y no conseguí grabar datos muy concretos, ¿no? Psicofonías. Sabemos que hay muchas calidades. Y sí, grabé psicofonías, pero no todo lo claras que yo hubiera querido. Sin embargo, Bea y yo nos fuimos hasta la iglesia de San Bartholomew. Estaban, yo creo que, bueno, no había nadie, había un cura allí y estaba como arreglando algunas cosas. Es una iglesia que solamente cruzar la entrada ya da miedo, ¿eh? Es súper fuerte. Y bueno, también se aparece un fantasma, tiene una tradición de aparición fantasmal increíble. Y fue algo brutal, porque yo allá que grabo, aquello, bueno, llevaba una grabadora, lo pongo a grabar, y en ese momento, en ese instante, pasa el capellán desde el fondo del pasillo andando. Chac, 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 chac. Yo sabía que se acercaba, estábamos Bea y yo en silencio, no había nadie. Y allá que se queda, bueno, imagino que se quedó grabado el caso, yo hago una pregunta, ¿no? ¿Quién es? Fíjate, ¿quién es Jack el Destripador? Y cuando llego a España, descargo todo el sonido, todas las grabaciones y reviso. Y ahí aparece una voz brutal, que dice, no way, de ninguna manera, de ninguna forma, no hay forma que yo lo pueda decir, ¿no? O que yo lo pueda saber, no way. Y así es como se quedó grabada esta psicofonía. Súper interesante. Poner los pelos de punta. Pues la verdad que sí, entre como lo cuenta, entre el contenido y la música, bueno, yo es que... Nada. Sí, Pedro, es una conferencia, ¿eh? Te doy permiso para que siga siendo una conferencia. Me mantengo en segundo o en tercer lugar. Os dejo entre Rocío y tú. Siguiente pregunta. Muchas gracias, hombre. No, que va, hombre. Nos pregunta Fanny Jiménez que si ha estado en más sitios de Aragón, como por ejemplo el Sanatorio del Moncayo. Del Moncayo. Sí, he estado en muchísimos sitios. Lógicamente, Aragón para mí es una tierra maravillosa, es una tierra preciosa. He conocido muchísimos sitios de Aragón, he ido muchas veces con Ángel Briongos, con otros compañeros, ¿no? Y sí, el Moncayo, sí, he tenido oportunidad de grabar, no todo el tiempo que yo quisiera, pero sí. Y considero que es interesante. Aragón es muy mágica. Aragón tiene reductos muy extraños, muy mágicos y rodeados con brujas antiguas, estos pozos de sabiduría herméticos que el tiempo nos ha ido conservando. Bien. A ver, otra pregunta que esta también me parece interesante, la hace Maximiliano Gutiérrez, que nos pregunta nos dice que le gustaría saber si alguna vez ha obtenido una psicofonía con jaula de Faraday. Bueno, claro. De hecho, ahora estoy viendo, vosotros no la veis, pero yo tengo una ahí. He trabajado con jaulas de Faraday,
con cámaras anecoicas y por supuesto con cámaras de vacío. En el vacío no se propaga el sonido, pero, pero no es cuestión de eso. O sea, vamos a ver, es cuestión de que las psicofonías son psicofonías porque lo son, no porque se graben. Y por supuesto que estaba trabajando, porque yo no he querido engañarme a mí mismo o cometer errores sin llegar a demostrarlo. No siempre se trabajan con jaulas de Faraday, pero os voy a explicar una cosa. Si coges un micrófono, este mismo, este, todo esto es una jaula de Faraday. Está envuelta en una jaula de Faraday. La jaula de Faraday, lo más importante que tiene que tener es una toma de tierra, y por supuesto todos estos micrófonos tienen toma de tierra. Si no, estaríamos escuchando la radio ahora en este instante. Tenemos una membrana que está captando y estarían las ondas de radio que entran desde fuera. Bueno, aquí no, porque yo me blindé todo esto. O sea, en mi estudio yo tengo varias mallas que se pasaron, varios mallazos, para crear una jaula de Faraday entera. El constructor me dijo: ¿pero usted está seguro, señor Pérez? Sí, sí. Además, la quiero de cobre, así se lo dije, ¿no? Y así me la puso. Así que estoy aquí blindado y tengo muchos problemas de cobertura con el móvil, tengo muchos problemas de todo, ¿no? Aún así no es perfecta, porque no hay jaula de Faraday perfecta. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Lo digo porque cuando uno quiere ser purista, realmente lo que tiene que hacer es utilizar una cámara anecoica dentro de una cámara de vacío. Entonces ya se acabó. Ahí grabas cero, porque es que no hay sonido. Bueno, pues aún así se han grabado psicofonías y yo he tenido oportunidad de grabarlas. Bien, pues respondí a la pregunta. ¿Tenemos más preguntas o...? Sí, tenemos una que esta me parece interesante, ¿verdad? Y que dice que si lo que recoge la Spirit son psicofonías. Aquí ya entramos con el tema de utilizar aparatos que no... Bueno. En fin, te dejo... Yo soy muy respetuoso con la Spirit Box. ¿Por qué? Porque sé que mucha gente la utiliza. Y por supuesto que debo de reconocer que a mí no me gusta, porque induce a error. Induce a error por una razón muy sencilla. Cuento un poquito la historia que yo he vivido. Yo conocí a Franz Santion. Franz Santion fue el creador de la Spirit Box. Yo estuve hablando con él durante mucho tiempo, en el año 2001, 2002, hasta que falleció en el año 2004, o quizá un poco antes, ¿no? Nos comunicábamos a través de Internet. Y este hombre estaba muy obsesionado por grabar las voces del espacio. Él quería grabar aquello, ¿no? Y entonces él sabía perfectamente que había determinado tipo de frecuencias que estaban por ahí, que podían venir desde fuera, y él quería oírlas todas a la vez. Así que había una forma de hacerlo, y de hecho yo todavía tengo por aquí un aparato que lo estoy viendo, que yo lo llegué a hacer, de eliminar el sintonizador variable, el condensador variable que lleva un sistema de recepción de radio, para poder abrirlo de frecuencias. El problema es que se vuelve uno loco porque o sea, se vuelve ruido rosa completamente, no vale nada, ¿no? Y este hombre lo que dijo: bueno, pues si esto no me funciona, lo que voy a hacer es con una simple radio, ¿vale? Que yo tengo una aquí, que el otro día la saqué, pero no tiene pilas, así que, bueno, es una radio que vale exactamente 6 euros, es una radio pequeñita, se compra en los chinos, y bueno, pues te hace la funcionalidad de una Spirit Box, ¿vale? Mirad, no tiene pilas y se va a enmudecer, ¿vale? Pero si yo subo, bueno, espérate, bueno, ya se me ha ido porque se han agotado las pilas. ¿Qué quiero decir con esto? Que con una simple radio de 6 euros no tenéis por qué gastaros 80 euros o 90 euros, que creo que es lo que vale una PSB 7 o una PSB 11. Cuando yo estuve hablando con Frank antes de morir, él me dijo: Pedro, te voy a enviar una muestra, un prototipo y tal. No lo acepté porque me costaba casi 200 euros de los de ahora, eran pesetas,
costaba una barbaridad, eran casi 25.000 pesetas, una cosa así, de las de antes. El envío, él me lo regalaba, pero el envío valía Claro. carísimo. Antes los envíos no eran como ahora, ¿no? Y, y bueno, pues por desgracia no lo acepté. Debía haberlo aceptado porque hoy en día se cotizan muy mucho estas. Se llama la Frank Box, por si Ujú. queréis buscarlo por ahí. Ujú. El concepto suyo era hacer un escáner que fuera parando microsegundos cuando encontrase una sintonización, un punto álgido. Claro, esto induce a pensar que podemos cometer un error. Y es que, como vosotros habéis oído aquí, en esta pequeña radio, la Spirit Box hace lo mismo. Solo que en X milisegundos, 150, 300 milisegundos, lo suficiente como para que dé tiempo a detenerse y salir una pequeña palabra, un impacto de algo, que Ujú. puede ser un locutor hablando, que puede ser una música de un anuncio, que puede ser un comercial normal y corriente, Ujú. eh, o que puede ser una psicofonía. Entonces, el 90% de lo que, el 99,9% de lo que se obtiene, 99,9% de lo que se obtiene con una Spirit Box es la radio. Con lo cual, el error está servido. Claro. Esto es Eso, el planteamiento. Yo no lo utilizo porque prefiero mm, utilizar una radio para hacer trasradio ujú. o un micrófono para grabar psicofonías de origen microfónico, ¿no? Estoy contigo, estoy de acuerdo totalmente contigo en el tema de Sí, la además Spirit. nos ¿Eh? comentan compañeros que también hacen investigaciones y demás, que por ejemplo Carmen nos dice que a ella nunca le gustó la Spirit, que es más de coger una grabadora y hacer las grabaciones y después ir analizándolas. Totalmente, de Claro. acuerdo. Es que, es que de verdad, en serio, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que lo utiliza y no voy a decir que no se hayan conseguido resultados, porque posiblemente si alguien me está viendo y que utiliza una Spirit Box habrá dicho, ah, pues yo he obtenido mensajes que sí, que está clarísimo que han dicho mi nombre y tal. Bueno, yo aquí quería hacer una matización. Eh, el, el significado de lo que es pareidolia auditiva o apofenia viene designado precisamente por la capacidad que tiene nuestro cerebro de rellenar algunas parcelas vacías de datos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, si tú pintas una... No tengo ninguna hoja en blanco. Si tú pintas un punto, otro punto y una raya, directamente tu mente hace una cara, Ujú. ¿vale? Permitidme que voy a hacerlo para que lo veáis, ¿no? Voy a hacer aquí un pequeño ejemplo con una hojita. Y ahora voy a coger una hojita en blanco. Y dentro de esta hojita en blanco yo voy a hacer un dibujo. Ujú. No sé si lo estaréis viendo, Sí, imagino que Sí. sí, sí, ¿vale? sí. Bien, se va completando, a ver, ahí, ¿vale? Ujú. Ujú. Estamos viendo. ¿Esto es una cara? Se puede interpretar, es decir, no lo es, pero bueno, El si se cerebro le lo echa un poquito asocia. correcto. Es correcto. Son simplemente dos círculos más grandes, un círculo más pequeño y un semicírculo, Ujú. Ujú. ¿vale? Pero nuestro cerebro directamente, bueno, pues termina de crear lo que es una carita, Correcto. ¿vale? Ujú. Ujú. Bien, lo que ha hecho el cerebro, que nos ha hecho ver algo antes de haberse producido, esto también se produce en el sonido. Y es el culpable de que no sepamos interpretar bien algunas de las psicofonías. Eh, por eso, a la hora de identificar una psicofonía, tenemos que tener en cuenta que nuestro oído tiene una capacidad y nuestro cerebro tiene mucha más capacidad. Con lo cual, lo que no vayamos a poder oír
realmente del propio sonido, Lo va a nuestro interpretar. cerebro va a rellenarlo con datos del mismo modo Ujú. que lo estaba rellenando con esta cara que yo había pintado. Ujú. Entonces, nos va a crear lo que se llama confusión. La interpretación de la psicofonía es muy complicada. Es muy complicada porque intervienen muchos factores. Y cuando estamos escuchando un sistema como la Spirit Box, eh, el error que yo decía antes todavía se puede extender mucho más, porque partes de esos fragmentos, si tú coges una grabadora y grabas el contenido de eso, yo he analizado muchas grabaciones de Spirit Box, muchísimas, y si la persona decía, ¿cómo me llamo? Y a lo mejor el locutor ha dicho, aquel cedro estaría mal. Me lo acabo de inventar y esto no. Aquel cedro. Bueno, pues ya directamente tú oyes, cedro, Pedro. cedro. No, no, Correcto. no, no, no. Ha dicho cedro. Ha dicho cedro una locutora que estaba hablando y que nos ha confundido. O si están hablando sobre las marismas de tal, pues alguien puede hacer eh, alusión al sí, porque había mucha agua por todas partes, o unas inundaciones, había mucha agua por todas partes, no sé cuánto. La Spirit Box se para 300 milisegundos y se escucha agua. Y Correcto. ¿vale? El típico Ujú. sonido. ¿Qué pasa? Que si tú habías preguntado qué necesitas, entonces oyes agua. Ah, necesita agua. No, no, no. Ujú. No es que necesite agua. Eh, no es que te haya respondido coherentemente, es que tú has oído una voz de un locutor o de una canción o de algo que directamente estás asociándolo a la pregunta que tú has hecho. Así es. Yo en psicofonía tengo muchos ejemplos. Por ejemplo, hay una muy famosa mía que yo pregunto, ¿podéis darme un mensaje desde vuestro mundo? Y hay una voz que me dice claramente, yo sugiero un mensaje directo de los muertos y no todos los que están. Ujú. Entonces, es obvio que si yo estoy pidiendo un mensaje desde mi mundo y hay una voz en portugués con calidad 10, clase A, bueno, en portugués no, con un acento en portugués, que me dice directo de los muertos, y no todos los que están, pues ahí no hay duda. Eso es una prueba. Y esa psicofonía se obtuvo mediante un sistema de trasradio, no de Spirit Box. Ujú. Bien, bien. Y también Yo, de nos hecho, recuerda Emilio, sí, no sé si lo has visto, precisamente es lo que iba a comentar, ¿no? De que es curioso, ¿no? De que si ponemos una Spirit Box medio en un lugar donde nos solemos ir de vez en cuando, ¿no? Y se ponen 10 personas alrededor, cada una con un lápiz y un papel, y cada uno escribe lo que cree oír, resulta que no coinciden ninguna de las 10. Ninguno. No, 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 cada uno le da una interpretación diferente. Entonces, es curioso porque es que lo que tú has dicho Ah, previamente, ¿no? El cerebro da un relleno a lo que realmente queremos de alguna forma oír. claro, esto en el tema de la psicofonía también ocurre, ¿no? Por eso es importante que las personas que sepan eh, de algún modo interpretar psicofonías, esto es la experiencia. Una persona que nunca haya oído psicofonías le va a costar escucharlas porque no sabe qué matices tiene, cómo va la voz. Tienes que tener lo que siempre se ha llamado el oído algo acostumbrado, ¿no? Ujú. Y eh, el hecho de cazar, al igual que el tema de las caras de Belmez, por ejemplo, para poder identificar, tienes que tener tu visión periférica activada, ¿no? O sea, es así, no hay otra manera de comprenderlo. Y en el caso de la psicofonía también ocurre, ¿no? Pero con el tema de la Spirit Box, bueno, pues sí, la prueba es bastante sencilla. Cógete una Spirit Box y métete debajo de un sótano o de un parking de estos con un armazón de hierro. Se murió, se Sí, acabó, se acabó todo. ya no hay contacto. Correcto. Claro, por, por la jaula de Faraday, ¿no? Sí, sí. Precisamente, porque
porque se trata de voces que son modulaciones de radio, no son entradas. Si tú coges una radio normal y corriente y te vas a un sótano, puedes captar psicofonías a través del sistema Transradio, ¿no? Es curioso, pero es verdad, así se produce. Pues sí. Bueno, ¿nos queda alguna cosita más? Sí, nos quedan un par de preguntitas, una de ellas de Manuela Parrilla, aunque de hecho también les están contestando durante, compañeros y demás por el directo, pero nos pregunta que por qué la psicofonía siempre suele grabarse o producirse de noche. En esto yo tengo mi teoría y es simplemente por la contaminación acústica del medio, que de hecho por eso se graban las investigaciones y demás, se suelen hacer de noche simplemente por evitar contaminación. No sé si estaré... Ahora sería una fecha impresionante para hacer pruebas de audio, ¿eh? Que no se escucha sonido por ahora un sitio. Silencio total. Correcto. Bueno, yo psicofonías he grabado a toda hora. De hecho, si veis en el canal Aventura del Misterio, allí tenéis grabaciones que bueno, vamos a toda hora, ¿no? Pero claro, la noche tiene unas particularidades muy interesantes, y es que la vibración molecular desciende, baja, y baja el sonido ambiente. Entonces tenemos un nivel de sonido, de ruido, mucho menor. Las voces son más claras. Pero no significa que por la tarde, al mediodía, por la mañana podamos grabar psicofonías. De hecho, yo realicé una estadística con 5.000 experimentaciones con resultados, donde, bueno, pues saqué esta estadística, está publicada en Aventura, lo tenéis en uno de los cursos, me parece que son factores de producción psicofónico, y allí tenéis estos datos, ¿no? Unas estadísticas donde vienen las horas del día y el nivel de obtención psicofónica. Y las horas más interesantes son desde las 6 hasta las 12 de la noche, y luego de madrugada, vaya, cuando se produce lo que es una iteración muy buena. Bien. Perfecto, y ya la última pregunta que tenemos, vamos, al menos aquí, porque Ramón había hecho una, pero la ha retirado. Es que hay muchas preguntas, pero bueno, estamos seleccionando más o menos la más interesante. Cristina Hernández, que nos comenta que si el CD que viene con el libro son psicofonías que has grabado tú sin ningún retoque. Ninguna. No tengo, en alguna he amplificado un poquito, pero a mí, yo todas las psicofonías que expongo, siempre las pongo en formato original. Quizá a lo mejor moviendo un poco volumen para que se escuche, porque a veces vienen muy mínimas, ¿no? Claro, no suelo utilizar ningún tipo de retoque, ninguno. Pues por ejemplo, ahora estoy trabajando con una para el programa directo que haremos el lunes que viene a las 10, que os invito a estar, y bueno, pues estoy tratándola, ¿no? Esta sí que necesita un tratamiento, porque además no es mía, porque esto se grabó con un coche en marcha y he tenido que bajar, porque es que si no, no se oye nada, ¿no? Y esta psicofonía evidentemente sí que se trata, ¿no? Pero normalmente yo cuando en el compact disc que yo que acompaña a los libros míos, normalmente no se hace retoque alguno. Sí, modulación de pues una compensación que se llama compensación multibanda, ¿no? Que es lo que hace que se escuche bien una voz. Bueno, pues Pedro. Nada más, desde aquí nos están diciendo que se quedan embobadas escuchándote, que están todos... Muchas gracias. Y que nos han repetido varias veces que te digamos que estás invitado a la ruta barbacoa que tenemos pendiente. Ya nos lo has dicho en varias ocasiones. Claro que sí. Eso es una ruta que hemos dicho cuando terminemos el confinamiento, haremos una barbacoa. Enlazaremos con una ruta de misterio así super light, ¿no? Y se trata de pasar una noche en convivencia, una tarde-noche. Y bueno, estás invitado. Si te quieres venir, muchas gracias. Haremos algo aquí por Sevilla. Bien. Y nos pregunta que, Pedro, ¿dónde haces el directo el lunes? ¿En YouTube? En Aventura del Misterio. En el canal allí estamos haciendo desde hace 2 o 3 semanas un directo. Pues como que lo compartiré yo ahora. ¿Vale? Pues será un verdadero placer, de verdad que sí. Estaré encantado de teneros a todos allí. No puedo decir todavía el tema porque estoy preparándolo todo, pero va a ser alucinante. Perfecto. Alucinante.
como todo lo que haces. Estaremos expectantes. Bueno, Pedro, pues se nos ha hecho bastante largo. Son Me- las 12 de la noche. Bueno, Pero no ya- os he largo no se ha dejado hecho. hablar nada, desde No, no, luego. no. El invitado eras tú. Y esto estaba dedicado hoy para ti. Y bueno, para nada nos ha molestado, ni mucho menos, ¿no? Yo no tengo todos los días el placer, ¿no? De tener a alguien como tú en pantalla, aunque sea de la distancia. Quisiera estar mucho más Gracias. tiempo cerca de ti, como tú sabes, pero claro, son 630 kilómetros lo que nos separa. Es una pena, Entonces, es una pena. pues sí, pero vamos, que he hecho, vamos, tengo pensamiento de subir a Alicante pronto, quiero volver otra vez al preventorio de agua de Busot y quiero hacer, bueno, me quiero sentarme contigo a charlar, a hablar, a Claro que sí. experimentar, porque bueno, como he dicho antes, Pedro, bueno, es que no tiene comparación, es incomparable, ¿no? Entonces lo que se aprende de este hombre, porque hablando te encandila, ¿no? Hablando te seduce, pero bueno, en persona es más aún, ¿no? Sí. No, Entonces, no, en absoluto. Me estás sacando los colores, Andrés. Sabes que no, 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 que va. Yo me considero muy un aprendiz, una persona que realmente pues conoce bien poco de todo, ¿no? Y voy en busca un poco de conocer un poquito más. Cada día me doy cuenta de todos los errores que cometo, ¿no? Y eso pues me apena porque me gustaría cometer menos, pero es que soy bastante torpe, créeme en todos los sentidos. Y yo intento andar, eso sí, con la verdad por delante y con la nobleza y sobre todo y lo más importante, con la humildad y la honestidad. Para mí son las dos llaves principales que abren todas las puertas. Si no fuera así, yo no podría existir. No, no sería, no lo sí, sí. comprendería. Es así, es que bueno, pienso que no hay nada más que decir, es que él lo ha dicho todo, ¿no? Sí. Si no eres honesto, si no Además es que eres... muchas veces engañarte a ti mismo con tu propio Por trabajo. supuesto. Por Y supuesto, a mí me han atacado muchas veces pues periodistas que he llegado a denunciar, y ni lo tempore, ¿no? En otros tiempos. A lo mejor hoy en día no lo haría, porque a mí cuando me estaban atacando y tal, y yo con denuncias y tal, ¿por qué? Pues porque se lo inventaban todos y es que estaban pasándoselo bien y haciendo así, viendo y disfrutando, ¿no? Hasta que me di cuenta que era estúpido, porque siempre habrá gente que te critique, gente que te quiera, gente que te siga, gente que no te siga, gente que se enfade, siempre existirá esto. Y creo que es la naturaleza del propio ser humano, ¿no? Que te acerca, te separa, te quita, te pone, pero tú vas por tu camino. Y se ha Y poco a acabado. poco y ya está. Y cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y listo. Eso Y es lo todos que, felices. eso ya es lo que yo le digo a todos los amigos del misterio, ¿no? Que siempre hablan, oye, es que fulano ha dicho esto, aquel grupo ha dicho lo otro. Oye, mira, trabaja, vive y deja vivir. cada uno tiene Ya su está. forma y Ya sus está. ideas y cada uno que No siga entres en discusiones, su camino. Claro, correcto. claro, claro. No, Y no se, merece la pena. y se ha acabado. ¿Y que te critican? Bueno, pues que te critiquen. Que te dicen que eso no es así, bueno, pues vale, si creen que no es así, pues demuéstrame lo contrario, si se puede, si no se puede, pues es tu palabra Claro, contra la mía, no es más. claro, claro, totalmente. Bueno, Pedro, pues Bueno, no te robo más tiempo, ha sido un es un placer. placer. Yo tengo pendiente un viaje para Alicante Cuando quieras, y espero que tú lo tengas también para aquí, para Sevilla algún para día. Sevilla, hombre, tengo ¿Eh? muchísimas ganas. Aquí tienes. Además que íbamos ahí a organizar algo con la SEIP. No digo nada, no vaya a ser que, pero en fechas en muy breve, Ujú. pero bueno, que todavía está eso un poquito y que te avisaré si tengo que ir para allá, por supuesto que tengo muchas ganas de veros a Rocío y a ti y por supuesto a todo el equipo, ¿no? Y, bueno, pues estar ahí con vosotros, tomarme una cervecita, bueno, hablar y Solamente te voy a decir que aquí tienes tu casa, que no tienes que buscar nada. Aquí tienes tu casa. gracias, Andrés, muchísimas gracias de verdad a los dos, Bueno, que sois encantadores. igualmente, Pedro, Igualmente. igualmente. Bueno, pues nada, aquí lo dejamos. Pienso que la gente ha disfrutado por todos los comentarios que estamos viendo aquí.
Bueno, Pedro, se me ha olvidado decírtelo. Quiero que salude de nuestra parte a Raúl. Sí. Y ¿cómo era el otro chico? A Francis y a Juanjo. Francis, sí. Francis y Juanjo. Francis y Francisco Juanjo. Raúl Dumont, es que se llama igual. Efectivamente. Lo sabía. Quiero que lo Sí, saludes. De vez en cuando le mando algún WhatsApp, bueno, ya hace tiempo que no hablo con ellos, ¿no? sí, no, además me lo dice, oye, me ha dicho Andrés que no sé cuánto, no sé quinto, ¿sabes? Y de hecho yo hoy le he dicho, tengo un programa esta tarde con Andrés esta noche, Sí. y me ha dicho igualmente que te envío un saludo muy cordial. Pues, vamos, ¿qué te puedo decir de ti y de tu equipo? Sois maravillosos. Uy, perdón. Lo que he disfrutado yo con vosotros en esa noche, porque fueron 3 noches, pero compartidas contigo una noche, ¿no? Fue impresionante, aprendimos mucho, de hecho modifiqué totalmente el equipo a partir de entonces, ya esto ha ampliado, ha subido de nivel y bueno, ya no uso la cajita fantasma, ya directamente me llevo la mesa de mezclas y eso es lo que hay, ¿no? Y bueno... Yo tengo que decirte que jamás he visto un equipo tan completo como el tuyo. Te lo digo de verdad, porque tienes todos los detalles, tienes todo el equipo, tienes todas las ganas y sobre todo lo más importante, tienes esa ilusión, ese equipazo de gente que tienes, de colaboradores, de gente que te ayuda y sobre todo el despliegue del material. Yo estaba asombrado, porque sí, yo a veces me llevo mi bolsa y mi grabadora y a veces hasta la Philips AQ6455, pero me la llevo y ya está. Pero claro, sí, en otras investigaciones hemos desplegado muchos monitores, muchas cosas y todo eso. Pero para una investigación como la que yo vi que tú realizaste en el preventorio de aguas, pues yo me quedé perplejo, Yo me quedé perplejo. Hiciste un buen despliegue, así que enhorabuena. Bueno, muy pues bien. muchas gracias y bueno, y comentarte eso, de que el despliegue ha aumentado casi el doble. Así que Bueno. Decirte que lo tienes a tu disposición, tanto a Rocío como a mí, como al resto del equipo, lo tienes a tu disposición. Si tienes algún día cualquier cosa, día y hora, y estaremos en cualquier parte de España, como siempre hacemos, ¿no? Cada vez que nos movemos por España y demás, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Bueno, siempre pues nada. Pedro. Muchas Os dejo gracias. que os despidáis ya, me despido yo de vosotros y ya os dejo con vuestra comunidad, con vuestra gente. No. Quiero enviaros un abrazo muy fuerte, de verdad. Muchísimo ánimo, llevad mucho cuidadito de no coger al malo, y digo el malo, ese virus extraño que hay por ahí. Sí. Y a todo ese equipo de gente que tenéis detrás, pues gracias por estar. Y yo siempre lo digo, gracias por existir. Igualmente, Pedro. Bueno, luego. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Adiós. Bueno, chicos, aquí va a terminar. ¡Uy! Se ha roto la cámara, se ha caído. Tenemos un día que vaya tela. Estuvimos a punto de suspender la transmisión. Sí. Porque eran las 9:30 y seguíamos teniendo problemas. No sé qué es lo que nos ha pasado. Se ve, ¿no? Sí. No sé qué es lo que nos ha pasado. Primero con el tema del sonido, luego cuando consigo que el sonido funcione, el tema de las cámaras. Tenemos 1, 2, 3 y 4 cámaras y solamente no funciona una. Con eso lo puedo decir todo, ¿no? Momentáneamente va a funcionar aquí otra. La voy a poner, pero es que se ha quedado pillada. Esa se ha quedado pillada. No funciona. Entonces, bueno, vamos a conformarnos con esta que tenemos aquí, que por lo menos por ahora sigue funcionando. Si no nos vemos, nos intuimos. Correcto. Y bueno, ¿qué más deciros? Pedro lo ha dicho todo. Pedro como el personaje que es, divulgador también del misterio que es una persona que engancha. Engancha. Pero lo interesante sería conocerlo en persona. Bueno, son las... Sí, esperamos desde aquí que os vaya gustando, porque
como sabéis, intentamos traer, como habéis dicho a Pedro, el otro día lo tuvimos con Emilio y el resto de compañeros, con Faustino, Rocío, Javi. Intentamos que sea cosas para que aprendáis, para que resolváis vuestras dudas y sobre todo paséis un ratito entretenido mientras estamos aquí confinados, atrapados un poco, pero eso, esperamos que sean interesantes, que os estén gustando y que sobre todo lo estéis disfrutando. Hombre, claro, de eso se trata. Estas horas que echamos aquí, intentando preparar el directo y demás, espero que por lo menos merezca la pena, ¿no? Bueno, sin mucho más que deciros, tengo un foco ahí arriba que me está pegando en la cara y me deja ciego. Y a mí otro de sin mucho más, os vamos a dejar. Espero que hayáis disfrutado mucho esta noche. Creo que superar esta entrevista, me voy a poner así que si no se ve. Yo no sé por qué miro para allá si la cámara está ahí. Está ahí. Creo que superar una noche como esta va a ser casi imposible. Pero bueno, os sorprendemos, seguimos sorprendiendo, y además a nosotros también nos sorprende cuando nos dicen que sí, que ahí estaremos, ¿no? Chicos, muchas gracias. Saludos también a Chile, que nos han dicho que nos estaban viendo desde Chile. Sí, vaya. Sí, que nos había comentado aquí, no lo encuentro ahora mismo. Saludos desde Arica, Chile, Rodrigo Espinoza Donoso. Un saludo Bueno, a Chile pues y a todas desde Chile. las partes donde nos vean. Bueno, de cualquier parte del mundo, sea de donde sea, muchas gracias. Y nosotros, pues, nos vamos a marchar. No sé si quieran, porque es que lo estoy buscando y no sé si quieran, si va a salir el final. El final de el vídeo. No sé qué es lo que está pasando hoy. Bueno, si no sale, no pasa nada, pondré la musiquilla y se ha acabado, ¿vale? Familia, buenas noches, cuidaros, que hace un par de días que no lo digo. Quiero que os cuidéis, quiero que seáis fuertes, quiero que nos veamos todos los que podáis dentro de poco cuando esto termine, porque esto al final va a ser una anécdota, esto va a ser un poquito de tiempo, nos van a tener encerrados, pero luego vamos a salir como caballos desbocados, ¿vale? Entonces, ser fuerte, aguantar, quedaros en casa y os vemos muy pronto. Buenas noches. Buenas noches.